Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Estamos saliendo en vivo, en directo desde Miami para todo el mundo. Este domingo los colombianos van a votar. Van a elegir a un nuevo presidente. Las encuestas más serias otorgan el primer lugar a Gustavo Petro, ex candidato presidencial, senador de la izquierda radical. En segundo lugar está o estaría el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Pero en tercer lugar está o estaría subiendo y rápidamente el exalcalde de Bucaramanga, el casi octogenario Rodolfo Hernández. Ahora mismo ha empezado un debate en Colombia. Hernández no ha asistido a la polémica. Me ha llamado mucho la atención que el favorito para ganar las elecciones, el senador de izquierda Petro, siembre dudas sobre los comicios a pocos días de celebrarse. Ha dicho que él cree que hay un golpe de Estado en ciernes contra él o para evitar que él asuma el poder en agosto. Ha dicho o ha insinuado que el gobierno de Duque se dispone a suspender las elecciones. Están intentando un golpe contra el voto popular, tal como lo hicieron ya al pueblo de Medellín frente a la alcaldía de la ciudad de Medellín. Yo aquí convoco en esta plaza pública, en esta calle de multitudes llena, a todas las campañas políticas actualmente en competencia, a la campaña de Sergio Fajardo, a la campaña de Rodolfo Hernández, a la campaña del pacto histórico, a ponerse en alerta. Pero no convoca a la campaña de Fico Gutiérrez, con lo cual insinúa o sugiere que es el señor Gutiérrez y sus aliados políticos quienes están maliciando un golpe contra la votación popular. Una acusación que me parece muy grave, no presenta pruebas, acusa desde la pura paranoia y me parece que echa sombras sobre unas elecciones que van a ser perfectamente limpias, ¿no? De nuevo, el senador Petro dice que alguien, pero no dice quién o quiénes, van a dar el martes, no sé si se refiere a mañana o al próximo martes, un golpe de Estado o van a suspender las elecciones. Y la idea de suspenderlas es para que en la imaginación afiebrada del candidato Petro, este no llegue al poder. Los convoco a reunirse el lunes, porque el martes tienen pensado darle un golpe a las elecciones del próximo domingo 29 de mayo. Tienen pensado suspender las elecciones, tienen pensado suspender los órganos que dirigen el régimen electoral en Colombia. A mí me parece de una profunda irresponsabilidad lo que ha hecho el candidato Petro, ¿no? Él sabe que ese favorito, que tiene más o menos 40% de intención de voto, sabe que lo más probable es que él va a ser el próximo presidente de Colombia, pero sin presentar pruebas acusa al gobierno, a la campaña de Gutiérrez, o sea, a la derecha moderada o radical, al uribismo, de estar activamente tramando un plan para sabotear las elecciones. Es decir, para suspender los comicios, es decir, para evitar tramposamente, de un modo fraudulento, el triunfo de Petro. Esto no va a ocurrir, porque el presidente Duque es un demócrata cabal. Es absolutamente inconcebible para mí que se ejecute el plan que Petro, en su imaginación desbocada y calenturienta, está denunciando sin prueba ninguna. Nadie va a impedir que los colombianos voten este domingo, nadie va a torcer el resultado limpio de esa votación y nadie va a obstruir o boicotear tampoco la segunda vuelta, en caso de que la hubiera,
el domingo 19 de junio. De manera que Petro está lanzando unas acusaciones sobre fraudes y complots sin ninguna prueba, victimizándose, por supuesto, y haciéndole un grave daño a la institucionalidad democrática del país. A mí no me parece que sea correcto decir, me van a hacer un fraude, van a suspender las elecciones, me van a robar el triunfo. No, no va a ocurrir eso. Lo más probable es que gane Petro y asuma el 7 de agosto. Por eso hoy el presidente Duque le contestó apropiadamente. Por favor, por favor. Nosotros tenemos una democracia antigua, una de las democracias más antiguas de América Latina, instituciones fuertes, sólidas. Aquí a nadie le puede pasar por la cabeza que se van a suspender las elecciones o que se van a dar golpes de Estado. Yo soy un demócrata, he sido un demócrata, he denunciado dictadores, por eso denuncié a Nicolás Maduro, por eso también siempre denuncié las veleidades dictatoriales de Hugo Chávez. Así que aquí con toda claridad tenemos una democracia vibrante y vamos a ver la próxima semana unas elecciones donde todo el pueblo colombiano tiene que salir a votar y a votar bien. Es una extraordinaria respuesta la del presidente Duque. Yo sé que en las encuestas el presidente Duque está en horas bajas, pero yo creo que ha sido un presidente muy decente, muy honorable, con las mejores intenciones, que ha hecho su mejor esfuerzo. Y yo sí lo voy a extrañar a Duque. Yo sé que ahora está de moda decir que no, que se vaya, que fue un desastre, que fracasó, pero yo sí lo voy a extrañar. Y a mí me parece grave lo que está haciendo Petro, porque Petro lo que está diciéndoles a los colombianos es, si yo no gano, me hicieron fraude. Bueno, un momentito, vamos a ver, ¿no? Hay que contar limpiamente los votos, pero quizá hay una segunda vuelta entre Petro y Hernández, y en las encuestas ese balotaje es reñido. O quizá hay un escenario de segunda vuelta entre Petro y Fico por ahí da la pelea todavía. Pero no, Petro ya se proclama ganador, ¿no? Y dice, como ya gané, entonces me quieren birlar el triunfo, quieren suspender los comicios. No, todavía no ha ganado usted, candidato Petro, todavía no ha ganado, ¿eh? Y Colombia es una democracia muy, muy antigua, como bien dice el presidente Duque, no tanto como la costarricense, pero muy antigua, una de las más sólidas y admirables de la región, y merece un poquito más de consideración por parte de todos los candidatos, y me refiero en particular a Petro, ¿no? Que hoy, por puro narcisismo, por pura egolatría, no ha tenido ningún empacho en arremeter contra la salud de la democracia colombiana, sugiriendo que hay un montón de conspiradores por allí sueltos, a la sombra del gobierno, de la campaña de Fico Gutiérrez, que se quieren cargar la democracia tan alegremente, como si fuera una cosa menor, ¿no? La democracia colombiana. Haciendo trampa o maquinando un fraude. Oiga usted, señor Petro, esas cosas se hacen en la Venezuela de Chávez. El Chávez al que usted adoraba, el Chávez al que usted glorificaba. Sí hacía trampa, fraude, suspendía las elecciones, metía en la cárcel a los opositores. Ese, Chávez. El Chávez que cuando murió usted dijo ha sido el gran líder latinoamericano de la historia contemporánea. Ese hacía trampas y fraudes, Chávez. Y yo no creo que ni Duque ni Fico Gutiérrez estén preparando ninguna trampa, ningún fraude, porque son demócratas. Y que Petro hable así de la democracia colombiana, de nuevo enciende mis alarmas y redobla o multiplica mis dudas respecto de cuán sólida es la fe de Petro en la democracia. Porque la democracia es ganar, pero también perder, ¿no? Dicho eso, el candidato que se ha puesto de moda en el tramo final, tanto así que no ha ido hoy al debate y le ha hecho un feo al debate y me parece mal y lo critico, es Rodolfo Hernández. Fue a una entrevista radial y el anfitrión, el periodista, le reprochó que tuviera el ánimo avinagrado. Pero Hernández se defendió de un modo bastante virulento. Doctor Rodolfo, ha sido, bueno, a pesar de que hoy lo noto un poco temperamental, un poco irascible. No, es que yo soy así. Pero si usted quiere me ha visto, pero no me conoce. Pero, doctor Rodolfo, gobernar requiere paciencia, requiere que usted tenga calma, yo la tengo, requiere seguramente oír, escuchar a los demás, que alguien puede tener una opinión distinta a la suya. Sí, todo eso lo hago yo, pero no porque yo tengo la responsabilidad de tomar la decisión. Para eso me eligen los colombianos, no para delegar la responsabilidad en otros. Si me eligen a mí, yo escucho, cotejo,
analizo, le pregunto a los que yo crea que hay que preguntarle y tomo una decisión, siempre pensando en hacerle bien a la mayoría de los colombianos. Yo voy a decir una cosa, porque mucha gente dice que este señor es demagogo o populista. Obviamente no es un intelectual, ¿no? Pero es un candidato que cuando habla se deja entender, que cuando habla conecta bien con el colombiano promedio. Es decir, las pocas cosas que dice, las dice de una manera persuasiva y eficaz. Por lo tanto, es un buen comunicador. En consecuencia, es un buen candidato. El discurso de fustigar y azotar a toda la clase política, ese no falla, ¿no es cierto? El discurso de voy a sacar del poder a todos los ladrones, sean liberales, conservadores, de izquierda y de derecha, ese tampoco falla. Entonces corre como un outsider, viene desde afuera, no se sabe bien si es de derecha, de izquierda, pero tiene una retórica que, insisto, excita eficazmente los sentimientos más primarios de la tribu. Es un buen candidato y él dice que tiene la mecha larga, es decir, que es un hombre paciente. De vista, doctor Rodolfo, ¿no es un poquito prueba de que usted tiene mecha corta? No, yo tengo mecha larguísima. ¿Sí? Mire que tengo 77 y sigo como si tuviera 40. Sí. No, pero no en ese sentido, en el sentido de que se le salta la chispa rápido. No sé cómo No dicen se en me salta, Bucaramanga, vuelvo y se le salta el repito, bloque. ustedes insisten en lo que no es, mi personalidad es esa, y no la voy a cambiar porque me ha dado resultados. Sí. Ser directo. Cuidado, que a mí no me sorprendería que Rodolfo Hernández quede segundo, y vaya al balotaje con Petro. No digo que Fico sea un mal candidato, Fico está multiplicándose, agitándose, dando su mejor versión, ha de ser extenuante. Pero el que se puso de moda ahora en los días finales fue este señor, Hernández, porque tiene un discurso risueño, jovial, dicharachero en ocasiones, y cuando se enoja, un discurso de castigar a los corruptos. Dice que su salud es como la de Tarzán. A propósito de edad, ¿cómo está su salud? Como un Tarzán. Vi a su mamá acompañándolo, ella también está bien, ¿no? 97 y con la cabeza bien puesta. Sí. Son las 7 de la mañana, 56 minutos. Han escuchado ustedes durante 54 minutos a Rodolfo Hernández en esta entrevista con Vaivenes. Doctor Hernández, le agradezco estos minutos. No, el que agradezco soy yo, muy amable, y a todos los de la mesa, y aquí a Javier que vino y me instaló todo el equipo aquí para poderla tener la entrevista de altísima calidad en ¿Cuál imagen sería? y sonido. Entonces le preguntan cuál sería su primer acto de gobierno. ¿Cuál? Sí, solamente en sonido. ¿Cuál sería, doctor Rodolfo, su primer acto de gobierno? Sacar los ladrones. ¿Sacar la ladronera? Sí, señor. Si usted sigue con las ladroneras, se roban el presupuesto este año y están haciendo el siguiente. Gracias, doctor Rodolfo. Bueno, muchísimas gracias, doctor Néstor, muy amables a todos. Todos son doctores, ¿no? Bueno, querido Rodolfo, tú sabes que tengo mucha simpatía por ti, por tu candidatura, ¿no? No votaría por ti, en fin, yo soy periodista, debo estar siempre en la oposición a cualquiera, ¿no? Al poder de turno. Pero creo que has debido ir al debate de hoy, en fin, tus razones tendrás, ¿no? Pero creo que has debido ir al debate de hoy. La prensa internacional informa de que Colombia entró a la recta final, estamos a menos de una semana de que los colombianos vayan a elegir presidente. Para las elecciones presidenciales en Colombia. A una semana de la primera vuelta, los principales candidatos han cerrado sus campañas. El izquierdista Gustavo Petro, favorito según todos los sondeos, comenzó la jornada con un primer mitin en Zipaquirá, la ciudad que le vio crecer, antes de hacer el gran cierre de campaña en la Plaza de Bolívar de Bogotá. La élite política y económica de Colombia se opone a que la sociedad colombiana sea productiva, moderna y justa, porque son un régimen de corrupción, porque no son políticos, porque son rateros y asesinos con el poder.
Bueno, no sé, pero los rateros y los asesinos estaban al lado en Venezuela con Chávez y están todavía al lado con Maduro. Y cuando Chávez estaba rodeado, eso sí, de rateros de a verdad y de asesinos peligrosos, Petro era partidario de todos ellos. Luego está Fico Gutiérrez, que corre desde la derecha moderna, inteligente y tiene más o menos 25, 27% de intención de voto. El gran desafío para Fico es quedar segundo y arrastrar a Petro a una segunda vuelta. ¿Lo conseguirá? Veremos. Por detrás, con alrededor del 27% de los votos, está Federico Fico Gutiérrez, de la coalición de derechas Equipo por Colombia. Ha cerrado su campaña en Medellín, tachando de puro cuento las denuncias de complot de Petro. Días antes, en la ciudad de Armenia, decía esto sobre su rival de izquierdas. Vamos a trabajar a sacar a la gente de la pobreza, no a tener más gente en la pobreza, que es lo que terminaría pasando con ellos, que todo lo que toca lo dejan en cenizas. Esa campaña sucia, ese discurso de odio que hoy tienen, demuestran mucho cómo llegaría a ser un gobierno de ellos. Nosotros les vamos a ganar y los vamos a derrotar en democracia, la misma que ellos tanto desprecian. Bueno, es bien difícil que Fico Gutiérrez sea elegido presidente. Es bien difícil. El viento ahora lo tiene en contra, quizá en 4 años. El viento ahora lo tiene a favor, y muy poderosamente a favor, Petro. ¿Por qué? Porque se han ido dando las condiciones propicias para que Petro sea el candidato que encarna el cambio radical. Y hay mucha gente en Colombia que desea ese cambio radical, visceral, desde las entrañas, ¿no es cierto? Recuerden que ha sido 2 gobiernos de Uribe, luego han sido 2 gobiernos de Santos, que prometió que sería uribista, pero luego a mitad del río se cambió de caballo, y luego ha sido un gobierno de Duque, ¿no? Entonces han sido 5 gobiernos consecutivos que alguien como Petro podría decir, los 5 han sido de derecha, ¿cierto? 20 años ha gobernado la derecha, ya le toca a la izquierda, y ese mensaje cala. Entonces por eso yo creo que Petro va a ganar, creo que es el favorito, me temo que al final va a ganar, y él dice que va a cambiar la historia. Vamos a ver si la cambia para bien. Pero si alguien ha dado la sorpresa en esta campaña, ese ha sido el populista Rodolfo Hernández, que se ha disparado en las encuestas colocándose en tercer lugar con el 20,9% de los votos. Su ascenso es tal que no se descarta que consiga pasar a la segunda ronda. Ingrid Betancourt, que era la única mujer candidata, anunció la semana pasada que se retiraba de la contienda para apoyar a Hernández. Fiel a su idea de política tranquila, el ingeniero, como le conocen sus seguidores, ni siquiera ha hecho un mitin de colofón, limitándose a un paseo por su localidad natal. Ahora sí, Petro promete que va a cambiar la historia. Los fusiles juntos que hay en Colombia, legales e ilegales, podrían cambiar la historia de Colombia como si lo puede cambiar un esfero. Un esfero es más importante que un fusil. Y el domingo lo vamos a demostrar. Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. ¡Viva Colombia! ¡Viva Bogotá! Bueno, vamos a la pausa. Al volver, el presidente Biden prosigue su gira asiática después de haber pasado por Seúl, ha estado en Tokio y ha hecho unas declaraciones bastante aguerridas y subidas de tono contra la China en caso de que los mandarines comunistas chinos decidieran invadir Taiwán y dar un zarpazo militar. También el rey emérito Juan Carlos volvió a su exilio melancólico en Abu Dhabi. Ya volvemos. Bueno, el presidente Biden pasó por Seúl, Corea del Sur, y ahora está en Tokio, Japón, y se ha ido solo sin su esposa hasta allá tan lejos para tensar la cuerda con los chinos, ¿no? Y para azuzar o avivar el conflicto potencial con China en caso de que esta dictadura decidiera invadir militarmente Taiwán. Biden aterriza en Japón. Tras visitar Corea del Sur, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó a la base aérea de Yokota, al oeste de Tokio, poco después de las 17 horas locales.
El presidente estadounidense se reunirá el lunes con el primer ministro Fumio Kishida y el emperador Naruhito, y el martes participará en una cumbre que reúne a los gobernantes de Australia, India, Japón y Estados Unidos. También presentará una iniciativa de comercio regional, el marco económico para la prosperidad en el Indo-Pacífico. Y entonces a Biden hoy en Tokio le preguntaron si Estados Unidos permitiría que China invadiera Taiwán. The United States is committed. We've made a commitment. We support the one China policy. We support all that we've done in the past. But that does not mean that China has the ability, the jurisdiction to go in and use force to take over Taiwan. So we stand firmly with Japan and with other nations not to let that happen. And my expectation is it will not happen. It will not be attempted. My expectation is a lot of it depends upon just how strongly the world makes clear that kind of action is going to result in long-term disapprobation by the rest of the community. Bueno, está claro, ¿no? Biden dice, yo creo que no va a ocurrir, que los chinos no van a invadir Taiwán, nosotros no vamos a permitir eso. Pero además estoy seguro de que no va a ocurrir. Ahora, luego le hacen la pregunta puntual, muy bien hecho, ¿eh? Muy bien formulada la pregunta. ¿Y si ocurre qué? ¿Estados Unidos defendería militarmente a Taiwán? Y la respuesta de Biden fue sorprendente. You didn't want to get involved in the Ukraine conflict militarily for obvious reasons. Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. You are? That's the commitment we made. That's the commitment we made. We are not, look, here's the situation. We agree with a one China policy. We signed on to it and all the attendant agreements made from there. But the idea that it can be taken by force, just taken by force, is just not appropriate. It will dislocate the entire region and be another action similar to what happened in Ukraine. Bueno, aquí hay un problema, ¿no? Biden dice, yo estoy dispuesto a irme a la guerra contra China para defender a Taiwán, pero no estoy dispuesto a irme a la guerra contra Rusia para defender a Ucrania. Lo cual inmediatamente estimula esa pregunta. ¿Por qué Estados Unidos iría a la guerra por Taiwán y no fue a la guerra por Ucrania? Además, China tiene un aparato militar mucho más poderoso que Rusia. Si había que elegir una guerra, habría sido mejor comenzar en la de Ucrania, que además Ucrania va ganando con la tecnología de Occidente. Curioso que Biden, en plena guerra en el corazón de Europa, con los rusos siendo vapuleados, diga esto, ¿no? Vamos a ir a defender militarmente a Taiwán. Luego le hicieron otra pregunta también muy perspicaz. Le dijeron, ¿vamos inexorablemente a una recesión en los Estados Unidos? During your trip here to Asia, you've promoted the investments by Samsung and Hyundai. But back home in the United States, Americans are dealing with record high inflation. The Fed has raised interest rates to try to address those issues. And they're also just enormously high gas prices. Given the cross currents of the economy right now, the war in Ukraine, the China lockdowns that we've seen, should Americans be prepared for a recession? In your view, is a recession in the United States inevitable? No. Dice que no y a continuación explica por qué cree que no. Y yo creo que se equivoca. Yo creo que la bolsa se va a desplomar bastante. Está rondando el 20% desde su punto más alto en enero de este año. Hoy, sin embargo, tuvo un día bueno, pero yo creo que la tendencia es consistentemente a la baja. Creo que la inflación no la van a poder domar, es una bestia salvaje que ha resultado indómita para Biden y su equipo. Y creo que las perspectivas económicas, según todos los economistas serios que yo leo, son bastante sombrías. Y creo que se viene una recesión en el segundo semestre de este año que además va a ser prolongada, ¿no? Pero Biden, por supuesto, necesita vender optimismo y es lo que hace desde Tokio, ¿no? Él no puede decir 8 o 9 de cada 10 economistas serios afirman que se viene una recesión profunda
que va a lastrar a mi gobierno. No lo puede decir porque el político tiene que ser a veces un vendedor de ilusiones. Why not? Look, you're talking about the significant progress we've made in making sure we don't have supply chain backups, about the 8,000 jobs that Hyundai is going to be bringing to Georgia, 3,000 jobs to Texas from Samsung, $17 billion investment, Toyota, 1,700 jobs in North Carolina on battery technology, the situation where we've created over 8 million new jobs, where unemployment's down to 3.6% and so on and so forth, as if they're a problem. Imagine where we'd be with Putin's tax and the war in Ukraine had we not made that enormous progress. Pero la inflación estaba altísima antes de que comenzara la guerra en Ucrania a fines de febrero de este año, de manera que no es honesto intelectualmente decir que la guerra en Ucrania, que el dictador Putin tienen la culpa de la inflación alta en Estados Unidos. Marginalmente puede haber una incidencia, pero mayoritariamente la inflación es un fenómeno monetario que responde a un exceso de liquidez, de circulante, que entró a la economía ya desde Trump en plena pandemia, ¿no? Biden promete que va a poder cortar las bridas, ajustar las riendas del precio de la gasolina, que cabalga desbocado. Creo que allí también va a fracasar. Here's the situation. And when it comes to the gas prices, we're going through an incredible transition that is taking place that, God willing, when it's over, we'll be stronger and the world will be stronger and less reliant on fossil fuels when this is over. You see what Europe is doing relative to the importation of Russian gas. You see what, anyway, I won't go through it all, but, and what I've been able to do to keep it from getting even worse, and it's bad. The price of gas at the pump is something that I told you, heard me say before, would be a matter of great discussion at my kitchen table when I was a kid growing up. It's affecting a lot of families. Bueno, y finalmente, antes de despedirse de sus anfitriones en Tokio, Biden aclaró a la prensa allí presente que no fue él, sino su predecesor, el señor Trump, quien impuso severos aranceles a las mercancías y a los bienes que llegan desde la China comunista a las costas de este país. Secretary Yellen said recently that some of the tariffs on Chinese imports impose more harm on consumers and businesses and aren't very strategic. Do you share that view, and are you considering taking down some of those tariffs? I'm talking with the Secretary when we get home. I am considering it. We did not impose any of those tariffs. They were imposed by the last administration, and they're under consideration. Entre tanto, el senador republicano Marco Rubio ha denunciado severamente al gobierno de Biden, acusándolo, y yo creo que tiene la razón Rubio, de querer hacer un trato con la dictadura hedionda del venezolano Maduro. The issue really is the administration is going to go even further than they've gone already. I mean, they basically gutted the opposition. They basically put a gun to their head and said, this is what we're going to do, and you either support it or we'll even stop recognizing you. They threatened them in that way, and I think they're going to go even further. They want to do a deal with Maduro. That administration is filled with people that have wanted to do a deal with Maduro from day one. They thought oil was going to be the excuse they hid behind, and I think you're going to see more on their part in that direction, unfortunately. And we knew that. I said that. I said that back in October of 2020 when this election was going. I said, Maduro and the regime in Cuba and the Ortegas in Nicaragua wanted Joe Biden to win. They wanted Joe Biden to win because he knew that he would stock his administration with people that sympathized with their worldview and that eventually it would get to this point. Vamos a ver si Rubio tiene razón, ojalá se equivoque. Por lo pronto Biden no ha invitado a la cumbre de Los Ángeles a la Venezuela de Maduro, ni a la Cuba de Díaz-Canel, ni a la Nicaragua de Ortega, ¿no es cierto? Pero es verdad que al mismo tiempo el gobierno de Biden quiere relajar sanciones contra la dictadura venezolana y eso a mí me parece fatal. En las encuestas, Biden sigue con todos los santos de espaldas a él, fíjese. A ver, cuando se trata de cosas importantes, Biden es lento para reaccionar, 65%, o sea, 2 de cada 3 ciudadanos de este país. Lento para reaccionar, 2 de cada 3.
y solo 1 de cada 3 reacciona o, en fin, gobierna de la manera apropiada. Y luego en el siguiente cuadro se revela que entre los adultos menores de 30 años, o sea, los jóvenes, son particularmente impacientes con Biden, ¿no es cierto? Y dicen que es lento. Y luego el 60% de los hispanos considera lo mismo, que Biden es lento para decidir, no se diga ya a veces para hablar. Una pausa y regresamos enseguida. Bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, es muy evidente que Rusia está perdiendo y va a perder la guerra en Ucrania, ¿no? En todos los frentes, incluyendo el frente militar, ha perdido más de 30.000 soldados. Ahora la guerra se confina al territorio del Donbass, al oriente de Ucrania. Y es una guerra en la que los combatientes están muy cerca unos de otros y avanzan reptando, arrastrándose por el fango y disparándose. Es una guerra que recuerda o evoca las peores guerras europeas del siglo pasado. Son muy impresionantes estas imágenes, son creo soldados rusos. Son impresionantes porque no hay aviones o no hay tanques o no hay mucha tecnología y el fuego cruzado es a muy corta distancia. Se presume que hay francotiradores ucranianos escondidos en esas casas desvestijadas, más o menos en escombros, y avanzan los soldados rusos y hay, si acaso, un proyectil, un mortero de corto alcance, pero están realmente cerca los enemigos. ¿Por qué pelean? Se preguntaría uno, ¿no? ¿Por qué se disparan? ¿Por qué se entrematan? ¿Cuál es el objetivo, el territorio, el bien en disputa? Los ucranianos están defendiendo su territorio, con eso basta, ¿no? No quieren entregarle un pedazo de su territorio al invasor. Ahora los rusos, uno dice, pero ¿y qué quieren los rusos? Quieren quedarse con una franja de territorio ucraniano para simular que no han perdido lo que en verdad han perdido, que es la guerra entera. En cualquier caso es desconcertante ver esto, ¿no? Porque uno sufre cierta tristeza contemplando a hombres jóvenes de un bando y del otro, ucranianos y rusos, entrematándose sin un objetivo o un fin ulterior que justifique esta matanza, esta escabechina. Una locura, ¿no? Una locura.
Y el que mata a todos los demás, entonces se queda con la casa, con esa franjita, ese pedacito de tierra. ¿Y por cuánto tiempo te quedas con la casa y con ese pedacito de tierra? Porque si no es tu territorio, te van a echar de ahí tarde o temprano. Putin, el odioso déspota ruso Putin, se reunió con un dictador bielorruso, Lukashenko. La prensa, sobre todo la británica, informa detalladamente de que Putin está muy mal de salud y entonces está siempre cogido fuertemente, asido del sillón en el que descansa. Putin asegura que la economía rusa resiste bien las sanciones. El presidente ruso lo explicó en la localidad de Sochi durante una visita de su homólogo bielorruso Alexander Lukashenko, quien llamó a la ONU a evitar que la invasión de Ucrania desemboque en una guerra mundial. Más allá incluso, el presidente bielorruso aseguró que las sanciones les han venido bien para poner los medios para dinamizar su propia economía. Me gustaría señalar que a pesar de todas las dificultades, la economía rusa está resistiendo el golpe de las sanciones y resistiendo bastante bien. Todos los principales indicadores macroeconómicos lo confirman. El New York Times abre su edición de hoy con el testimonio de un diplomático ruso de alto nivel, despachado a Ginebra, Boris Bondarev, que ha tenido el gesto de honor de renunciar a representar diplomáticamente a la dictadura rusa y que ha denunciado que la guerra rusa en Ucrania es una atrocidad, una inmoralidad, una abyección sin nombres. Be associated with this Ukraine is a pivotal moment, because when there is no choice after that, there is only one choice, is to leave, to quit. Yeah, the question is when and how, and well, but it's not to quit or not to quit. That's not the question for me. Luego, este diplomático ruso que ha desertado en Ginebra y que ha denunciado los crímenes de guerra de su ex jefe Putin, trata de dar una explicación racional al sinsentido de la guerra. I kept repeatedly asking questions regarding what the final goal of all these things and why it should be done like that and not by the negotiating and some other peaceful diplomatic means. Well, the response was that everything is going according to plan. It's all right, and the government and the president knows what they're doing. Finalmente, el diplomático ruso que ha desertado dice que no sabe si volverá a Moscú. Y yo le aconsejaría que no vuelva a Moscú en ningún caso. I don't know for now what I'm going to do next. I'm thinking about it. Yeah, but I think if I have to go back to Russia, then the prospects may be not very pleasant. What do you think the message is that people should read into the fact that you are... El heroico señor Zelensky ha afirmado que si Occidente hubiese entregado a Ucrania a tiempo todas las armas que este país necesitaba, habrían muerto muchísimos menos soldados y civiles ucranianos. Допомога державі, на яку напали, тим цінніше, чим швидше її надають. Зброя, фінанси, політична підтримка, санкції проти Росії. Якщо б ми отримали їх на 100% від нашої потреби, ще й одразу у лютому, то результатом цього були б десятки тисяч збережених життів. У світі ось якими мають бути санкції. Максимальними. Щоб Росія і кожен інший потенційний агресор, який хоче піти жорстокою війною проти сусіда, чітко знали, до чого це одразу призводить. La esposa de este señor, la esposa del presidente Zelensky, la primera dama ucraniana, Olena, dijo en una entrevista que nadie le va a quitar, nadie, ni la guerra, ni los rusos, ni nadie, a su marido. Родина вже ж, як і всі українські родини, зараз роз'єднана. Вас чоловіка війна практично забрала. Ніхто в мене чоловіка не забере, навіть війна. Але так, він живе на роботі,
Ми його майже не бачимо. 2,5 місяці ми взагалі не бачилися, так? Спілкувалися тільки телефоном. Зараз у нас було кілька можливостей побачитися. І я вам також вдячна за цю можливість, тому що ми зараз проводимо час разом. Побачення в ефірі. Побачення в ефірі, так. Дякую вам. Це така, знаєте, чудова нагода попити разом чаю. La primera dama ucraniana, valerosa ella, recordó el día en que comenzó la guerra, un jueves 24 de febrero, porque desde ese día dejó de ver a su marido por más de 2 meses y medio. Кинулася від дивних звуків за вікном, як усі, мабуть. Темна була ж майже ніч тоді, і я дивлюся, що Володимира поруч немає. Я пішла до сусідньої кімнати, знайшла його, він вже був одягнений в костюмі, але без краватки. Ну, вже ж я зрозуміла, що, запитала, що відбувається, він сказав, тільки почалося. Ну, емоції не можна передати, тому що тут і жах, і заціпаніння. І він це мені сказав і пішов. В принципі, ми більше не можна сказати, що бачились довго. Una pausa y al volver el rey emérito español, don Juan Carlos, ha regresado hoy lunes a Abu Dhabi. Ya venimos. Después de casi 2 años de exilio en Abu Dhabi, Emiratos Árabes, el rey emérito don Juan Carlos visitó brevísimamente España, pasó un fin de semana, ya está de regreso hoy en Abu Dhabi. Pero en Madrid mucha gente salió a las calles a protestar contra la visita y contra la monarquía en general. Y esta es la protesta por la presencia del emérito en España que ha tenido lugar hoy en Madrid. Un centenar de personas se han concentrado para pedir el fin de la monarquía y en defensa de la República. Desde Podemos dicen que esta vuelta del rey es una humillación a la democracia. El Partido Popular cree que quienes la critican solo quieren erosionar la Constitución. No parece razonable seguir cuestionando que un ciudadano que no tiene ninguna causa pendiente con la justicia, que además ha sido rey de España durante varias décadas, se cuestione su papel. Y si viene a Galicia, pues no tenemos nada más que añadir, que darle la bienvenida. Es una vergüenza que el rey emérito haya vuelto a este país a hacer una regata. No, no es una vergüenza. Y yo estoy con el rey emérito y estoy con el señor Núñez Feijóo del Partido Popular. El rey fue un gran rey. Después tuvo 2 o 3 pecadillos, pero fue un gran rey. Y yo siempre le agradeceré al rey don Juan Carlos, ahora el rey emérito, cuando le dijo a Chávez, ¿por qué no te callas? Memorable. ¿Cómo no querer a don Juan Carlos? Hoy estuvo reunido súper discretamente con su hijo, el rey Felipe VI. ¿Tiene ganas de que llegue mañana para ver a su familia? El rey emérito ha hablado sobre su encuentro con su hijo, el rey Felipe VI. Espera del encuentro de mañana, Majestad. Y antes de llegar a la casa de su amigo Pedro Campos, preguntado por un medio de comunicación sobre si va a dar explicaciones, el emérito ha contestado: ¿explicaciones de qué? Don Juan Carlos hoy ha disfrutado de las regatas y ha podido competir. El Club Náutico le ha entregado una placa por promover el deporte de la náutica. Bribón 500, patroneado por Su Majestad el Rey Don Juan Carlos. Además, como patrón del Bribón, ha recogido el trofeo de campeón en las regatas en las que ha participado. Lo gracioso es que la nave o el velero se llamaba o se llama el Bribón. Vítores y aplausos entre los gallegos al rey emérito. Vítores y aplausos llegaba este lunes al Palacio de la Zarzuela, en Madrid, el rey emérito Juan Carlos I, para verse las caras con el actual monarca español, Felipe VI, en el que no es ni mucho menos un encuentro más entre un padre y un hijo. Y es que la visita a España de don Juan Carlos, tras 2 años en Abu Dhabi, no deja de ser polémica para muchos, más aún teniendo en cuenta que se esperaban unas explicaciones o disculpas que, de momento, no han tenido lugar. Otras imágenes de su llegada hoy a Madrid. El rey emérito llega a Madrid tras pasar unos días en la localidad gallega de Sanxenxo, donde disfrutó con amigos del deporte de la vela. Desde el gobierno lamentan que el padre de Felipe VI haya perdido una valiosa oportunidad de dar alguna explicación sobre unos negocios irregulares en el extranjero que fueron los que acabaron derivando en su marcha a Emiratos Árabes Unidos. Juan Carlos vuelve este lunes a Abu Dhabi, casi con la seguridad de que el próximo retorno del rey volverá a dar que hablar.
Le piden que dé unas explicaciones, pero no las da porque si las da quedaría aún peor. Hay que tener compasión, es un hombre de 84 años, cometió algunas infracciones éticas, pero no le conviene ya salir a dar explicaciones porque quedaría todavía más chamuscada su reputación. Yo estoy con él, le tengo aprecio y gratitud por lo que le dijo a Chávez. Juan Carlos I vuelve a Abu Dhabi. Tras 5 días en España, el rey emérito regresó a la capital emiratí en el mismo avión privado que lo llevó a España. Este lunes, Juan Carlos de Borbón concluyó un agitado viaje privado con un reencuentro en el Palacio de la Zarzuela con su hijo, el rey de España. Ha estado 11 horas en la que fue su residencia durante 57 años. Juan Carlos de Borbón podría volver a establecerse en España de manera estable próximamente. La Casa del Rey explica en una nota que Felipe VI y su padre, Juan Carlos I, han mantenido un tiempo amplio de conversación sobre cuestiones familiares y distintos acontecimientos y sus consecuencias en la sociedad española desde que decidió trasladarse a Emiratos Árabes Unidos. Y la reina Sofía, que pasó recientemente por aquí, por Miami, estuvo también en esa reunión en la Zarzuela, pero está con coronavirus. También con su mujer, la reina Sofía, afectada de COVID, y otros familiares en la residencia oficial del rey Felipe VI, sin que trascendieran más detalles de un encuentro etiquetado oficialmente como privado. Juan Carlos de Borbón llevaba 22 meses ausente de España, mientras la Fiscalía española y suiza investigaban sus negocios y comisiones cobradas en distintos países. El gobierno español ha reprochado este lunes a Juan Carlos I que culmine este primer viaje a España después de casi 2 años, sin haber dado explicaciones sobre sus actos. Solo 3 palabras pronunció Juan Carlos de Borbón este domingo al ser preguntado sobre si pensaba dar explicaciones por sus actividades. ¿Explicaciones de qué? Yo me quedo con el rey Juan Carlos en aquella cumbre iberoamericana cuando Chávez no paraba de hablar, un necio, un majadero, el dictador Chávez, y don Juan Carlos le dijo, ¿por qué no te callas? Grande don Juan Carlos. Ya regresamos. Bueno, para terminar, como ya va siendo costumbre estos días de mayo, les recuerdo que mi esposa Silvia Núñez del Arco acaba de lanzar en Lima, Perú, su más reciente novela, un título de ficción, Si me dejas, me mato. Si la quieren leer en cualquier lugar del mundo, basta con descargarla en Kindle o en iTunes. Si me dejas, me mato, Silvia Núñez del Arco. Es una historia fascinante. Esto fue todo por hoy. Voy a seguir durante la semana viendo con gran atención